Saludos para todos, compañeros, y encantado de teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. Sin duda, el disco más llamativo de toda la carrera de Joe Satriani es su disco homónimo, grabado en 1995, presenta muchísimas diferencias con todos los discos que había grabado anteriormente, seguramente porque está basado o tiene como influencia el blues, y porque es muchísimo más crudo y carece de toda esa superproducción que exhibían anteriores discos. En este vídeo intentaremos entender por qué Satriani, seguramente en el momento más álgido de su carrera, después de grabar discos como The Extremis o Time Machine, decide hacer un disco prácticamente basado en el blues, de cómo las pasó bastante canutas para grabar este disco, ya que su productor se empeñó en que prácticamente se tenía que hacer totalmente en directo, es decir, con todos los músicos sonando al mismo tiempo y con poquitos overdubs después. También sabremos por qué acabó con tendinitis, seguramente debido a esa tensión y en utilizar guitarras que no estaba acostumbrado a utilizar, y porque el disco, al menos en Estados Unidos, fue un auténtico fracaso, a pesar de que en otros países funcionó bastante bien. Vamos a ello. Y tráete la guitarra contigo, ya que aunque el disco no tenga las piruetas habituales de otros discos de Satriani, sí que es cierto que tiene algunas líneas bastante interesantes de aprender, de estilos como el blues, pero también el rock. Vamos a ver el vídeo. Lo cierto es que, como el propio Satriani comenta, cuando él empezó a tocar la guitarra lo hizo, al igual que muchos compañeros de su generación, a través del blues y de guitarristas como Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page o por supuesto Jimi Hendrix, así que su idea era hacer un disco que rindiera homenaje, digamos, a sus raíces. Lo que pasa es que estábamos ya a mediados de los años 90 y de alguna manera quería hacerlo pues de forma distinta, ¿no? Con un sonido diferente, por supuesto, a ese sonido de finales de los 60. La mejor manera de guiar el barco a un buen puerto, es decir, que saliera un disco bastante redondo en este estilo, era contactar con un productor que por supuesto hubiera trabajado con estos nombres, nombres como por ejemplo los de Led Zeppelin, Eric Clapton o de Rolling Stones. Así que se puso en contacto con Glyn Johns, todo un afamado productor que curiosamente es hermano de Andy Johns, que era el productor de su anterior trabajo, The Extremis. Así que la diferencia iba a ser notable, ya que si en The Extremis, como en los anteriores discos de Satriani, había mucha más producción y se hacían muchísimas retoques a todo lo que se grababa, en este disco iba a pasar justamente todo lo contrario, ya que Glyn Johns lo que quería es que escuchar una banda tocando en directo y grabar en el estudio en directo, con muy poquito overdub posterior. Como el propio Glyn Johns reconoce, lo que quería era descargar de peso a Satriani, es decir, que grabara un disco en el que solo se centrara la guitarra, así que lo que hizo fue meter en el estudio a músicos que fueran tan buenos como él, en este caso una guitarra rítmica, un bajista y un batería, para que Satriani de alguna manera solo se centrara en su actuación, ya que lo iba a tener que hacer todo en la misma toma, es decir, todos los músicos tocando en directo en el estudio. Como asegura el propio guitarrista, el problema es que solo tenía presupuesto para pagar 12 días a estos músicos de sesión afamados que desde luego cuestan un riñón, así que digamos el plan de trabajo era que se metían en el estudio, grababan, hacían 2-3 tomas, paraban, escuchaban lo que habían hecho y veían si podían mejorar cosas o qué podía aportar cada uno, es decir, muy diferente a otros trabajos de Satriani en el que él era por supuesto el líder y el jefe y prácticamente podía ir diciendo a cada uno lo que tenían que tocar. En este caso, cada músico iba a aportar lo que él pudiera. Estamos hablando de músicos con grandísimo nombre y que han trabajado con otros muchos artistas. Así que este disco, digamos que, aunque sea de Satriani, es una mezcla de lo que esos grandes músicos dieron en aquellos días en el estudio. Sin duda, los pocos días de grabación con los que contaban y por supuesto la manera antigua de trabajar de Satriani, es decir, haciendo muchas tomas y luego grabando y regrabando cosas, pues como digo, chocaba bastante con la manera en que Glyn Johns quería que se hiciera, es decir, quería recrear lo que se hacía en los 60, nada de Pro Tools ni historia, ¿no? Sino una banda tocando en el estudio y grabarlos, algo a lo que Satriani pues no estaba acostumbrado. Comentan que muchas veces el productor tenía que llevar a un lado a Satriani a decirle que no se preocupara, que estaba sonando muy bien, ya que él mismo no estaba seguro de lo que estaba haciendo, de si aquello estaba sonando bien, si mal, y sentía muchísima presión de hacerlo, tener que hacer todo en una sola toma. Como el mismo Glyn Johns dice, Satriani ya había grabado discos como Surfing with the Alien o el propio Flying in a Blue Dream, discos que ya iban a pasar a la historia de la guitarra, así que ¿para qué volver a hacer otra vez lo mismo? Digamos que para que él mejorara como guitarrista, pues necesitaba sacarle de su zona de confort y esta era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Hacer que todo se grabara en directo, intentar dar todo lo que él sabía dar en solo una toma. Seguramente por toda esa presión que Satriani sentía y por no estar muy seguro de si lo que estaba haciendo estaba sonando bien, pues dejó lo que es la mezcla del disco al productor, a Glyn Johns. Parece ser que era gracioso verle mezclar, ¿no? Ya que acostumbrado a ver todas esas consolas con muchos faders, pues Glyn Johns solo utilizaba 7, ¿no? 2 para la batería, 1 para el bajo, una guitarra, es decir, muy minimalista, ¿no? Después añadía algo de delay, reverb y ya está, ¿no? Acostumbrado, como digo, a todas esas mesas de mezclas con tantos controles, parece ser que era algo bastante curioso y como
como dice el propio Satriani, le dejó esa labor ya que estaba totalmente absorbido ya con el disco y de alguna manera estaba ya bastante quemado. Los resultados comerciales del disco fueron bastante desiguales. Parece ser que en Estados Unidos no tuvo nada de éxito, en gran parte debido a problemas con la discográfica que apenas lo promocionó. Sin embargo, en países como Reino Unido, pues tuvo muchísimo éxito y incluso Satriani llegó a tocar en un estadio como el del Wembley. O sea que imaginaros en el momento en el que se encontraba también el guitarrista, que por supuesto dice que este disco fue una especie de digamos, de escalón que subió, ¿no? Como guitarrista, ya que, como decía el propio productor, discos como Surfing with the Alien ya los había grabado y era una nueva manera de sacarle de la zona de confort y de hacerle crecer, ¿no? Como él mismo dice, cuando escuchaba los resultados muchas veces no se creía que él hubiera podido tocar de esa manera, ¿no? Con menos distorsión, digamos, sin tanta pirotecnia y con guitarras seguramente distintas a las que él solía tocar. Recuerdo haber leído en una entrevista que dijo que acabó prácticamente con tendinitis, seguramente por toda esa tensión que tenía el estudio y la intensidad que había que meterle, y seguramente por no tocar a lo mejor con su guitarra habitual o calibres distintos, ¿no? Pero parece ser que en ese caso le pasó factura también. Por supuesto es un disco maravilloso, aunque sea muy muy distinto al resto de la discografía, y si tienes por ahí la guitarra, vamos a ver al menos algunas partes, algunas líneas que merece la pena conocer. Quizá la línea más conocida del álbum está en su primer tema, Cool Nine, esta línea pentatónica donde Satriani va a ir intercalando diferentes notas para resolver en cada una de las veces que toca esta línea, utilizando el whammy para esas notas agudas. En realidad estamos utilizando esa posición número 5 de una pentatónica menor de Do, y como digo, con finales distintos, ¿no? La primera vez va a acabar en la cuarta de la tonalidad, en este caso en esa nota mi bemol, para la segunda vuelta a acabar en la séptima de la tonalidad. Notas que se van a ver reforzadas por el uso del whammy ahí, llevándolo a esa octava más aguda, ¿no? En la tercera vuelta vamos a escuchar un armónico ahí tocado sobre la quinta de la tonalidad, la nota sol, en el traste 12, para acabar en la última vuelta, cuarta vuelta, en la que sería la raíz, ¿no? En este caso la nota do. Así que misma línea con 4 finales distintos y ese uso del whammy. Después vamos a escuchar este curioso acorde, ¿no? Donde va a estar utilizando un do, en este caso con séptima, novena y oncena añadida, es decir, un acorde que va a tocar con distorsión y arpegiar incluso, para resolver ahí otra vez en la tónica, ¿no? En la parte central del tema vamos a encontrar algunas líneas blueseras bastante interesantes, ¿no? Estamos en ese tono de do con la pentatónica menor, líneas como esta, con ese sonido con mucho swing, ¿no? En el segundo corte del disco, If, que empieza con este motivo, encontramos también algunas licks bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, esta línea en el solo, vamos a estar en esa pentatónica en el tono de mi, con ese sonido tan bluesero, ¿no? Jugando con la posición primera, un lick bastante complejo de tocar rápido, casi mejor por una cejilla ahí, para hacerlo rápido, como de atrás, para ir seguido de una especie de barridos hacia detrás, descendentes, primero en las 3 primeras cuerdas, para después en segunda, tercera y cuarta
digamos, resaltar lo que sería una triada de mi, pero una sexta mayor añadida, ¿no? Le da un sonido dórico. Hacemos ese barrido hacia atrás y ese ligado que nos lleva a la nota do sostenido, la sexta mayor. Algo que puede estar muy bien como idea, ¿no? Para meterlo en nuestro licks. Con ese barrido, ¿no? El tema SMF es un blues lento en el tono de si menor, con algunos licks muy llamativos también, ¿no? Esta línea. Utilizando algunos cromatismos en la posición número 3 de la escala pentatónica menor de si, acabando en esa tercera mayor gracias a un bending, para seguir con esta línea. Donde llama la atención quizá ese orden de las notas, ¿no? Como nos obliga con el dedo índice a ir recolocando esos de cuerda, ¿no? El dedo. Lo hacemos de atrás. Para pasar a... Y esta última línea. Podemos encontrar licks de verdad que están muy bien para aprender y quedarnos en nuestro repertorio, ¿no? Esta línea, donde prácticamente tocamos de manera ascendente la escala, todo con púa.